siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. 안녕하세요. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Está bien? Gracias. Hoy también con palabra del Señor vamos a obtener alimento espiritual. Oremos juntos. Nuestro Padre sagrado y viviente, te damos gracias por habernos hecho sus hijos. Por tu gran amor y misericordia, estamos reunidos aquí ante ti, Señor. Hoy también queremos aprender tu santa voluntad para que podamos ser buen hijos ante ti, Señor. Todavía está sufriendo todo el mundo. También entre ellos hay nuestros hermanos. Cuídelos y consuélalos para que ellos puedan superar a todas aflicciones. Pero sabemos que tú nos diste la esperanza viva. Por la fe nosotros podemos aguantar todos, también hasta que venga Señor. Queremos mantener bien nuestra vida cristiana. Aunque hay muchas dificultades en este mundo, pero por ti, en ti podemos vencer a todas cosas. Hoy a los hermanos que están reunidos, llénanos tu gracia también, llénanos tu gran amor
a cada uno de nosotros. Solo te confiamos todos nuestros tiempos. Oramos en el nombre de Cristo, que nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Leamos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy yo quiero tocar el tema importante y especial. Yo quiero hablar acerca de la pasión de Cristo. ¿Ustedes han visto la película? Se llama Pasión de Cristo. Sí. Hoy nosotros también vamos a pensar profundamente acerca de la pasión de Cristo. En la película se muestra acerca del sufrimiento de Cristo. La pasión puede traducir un deseo muy fuerte o el sufrimiento, el dolor. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué opina? Eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero en nuestra vida, eres nuestro modelo, puede ser, un ejemplo de todos cristianos. Puede ser, eres el testigo de aflicción, el testigo de sufrimiento. Por su sufrimiento, por su gracia, nosotros fuimos salvos. Hemos sido salvos en Él. También iniciamos nueva vida cristiana. También estamos creciendo nuestra vida cristiana. ¿Qué será el crecimiento de nuestra vida cristiana? Significa nuestra vida se parece o imita a nuestro Señor Jesucristo. Para imitarlo, debemos conocerlo, ¿sí? Debemos entenderlo. Acerca de la humildad de nuestro Señor y su obediencia, su amor, su justicia, hasta su pasión y sufrimiento. Nosotros debemos aprenderlos y debemos imitarlo. Como por el sufrimiento de nuestros padres, nosotros nacimos en este mundo y crecemos. Así, por la gracia de nuestro Señor, ahora nosotros estamos viviendo y manteniendo nuestra vida cristiana. La vida cristiana es una vida que imita a nuestro Señor Jesucristo. Como un bebé creciendo imitará a su madre
y su Padre. ¿Sí o no? No solo su apariencia, hasta su carácter, su vida, todas maneras de vivir será imitada a sus padres. Así, nuestro Señor debemos imitar a nuestro Señor. Por eso, apóstol Pablo, habla así. Marcando esta parte, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 1. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Normalmente nosotros podemos pensar, para imitar al Señor es muy, muy difícil. Pero hay un otro ejemplo. Apóstol Pablo imitaba a Jesucristo. Por su vida de Pablo ya se mostró, se reveló Jesucristo. Porque él vivía así tan perfectamente como Cristo. Él trataba de imitarlo a Jesucristo. Por eso aquí dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él era imitador de Cristo. Nosotros debemos pensar acerca de este tema. Cómo había vivido Jesucristo. Cómo vivía en este mundo. Como Pablo, un gran cristiano que trabajaba, sufría tanto por el evangelio. Como él imitaba de Cristo, nosotros también debemos tratar para imitarlo a nuestro Señor Jesucristo. Su vida de Cristo. Enteramente debemos imitarlo. El apóstol Pablo deseaba imitarlo. Él quería conocer acerca de Jesucristo y su vida, hasta su sufrimiento y su resurrección. Vamos a buscar Filipenses. En este versículo nosotros podemos entender qué corazón tenía Jesucristo. También el apóstol Pablo, qué corazón tenía acerca de Cristo, qué trataba. Filipenses capítulo 3, versículo 10. En el capítulo 2 está hablando acerca de Cristo, quién era. Él era creador, pero él se mostró como humildes. En el capítulo 3 de Filipenses está hablando el corazón de apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 10 al 11, leamos juntos. A fin de que conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él trataba tanto. ¿Para qué? Para conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos.
cuando conoce el padecimiento de Cristo, también puede conocer el poder de resurrección. La gente piensa solo, yo quiero ser bendecido. Solo quiere adorar al Señor, alabar al Señor, pero no quiere conocer su padecimiento y su sufrimiento. Cuando nosotros queremos conocer el poder de la resurrección, el poder de la resurrección es más grande. Es el poder de nuestro Dios. Pero para conocerla debemos pasar, conocer el padecimiento de Jesucristo. Por eso Él trataba, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Por eso toda vida de Pablo parecía como la vida de Jesús. Por toda su vida sufría para el Evangelio. Comparando nuestra vida con la vida de Jesús, ¿cómo es? ¿Qué opina? ¿Es nuestra vida más dolorosa que de Jesús? ¿Qué opina? Ahora, como este tiempo de epidemia, muchas personas están sufriendo, es cierto. Hasta nuestro miembro de nuestra iglesia, algunos están sufriendo. Aunque no se sufre por la enfermedad, pero sufrirá por falta de cosas, ¿sí? Por falta de dinero, economía, está sufriendo. Cuando nosotros enfocamos en los mismos, podemos pensar así, estamos sufriendo tanto, soy muy triste, yo solo estoy sufriendo tanto. Pero en esta ocasión debemos levantar nuestros ojos para ver a nuestro Señor. Él cómo vivía antes, cuando Él vivía en este mundo por más de 30 años, ¿cómo vivía Él? ¿Cuál era su vida de Cristo? Él, como sabemos, no tenía nada, casi no tenía. No tenía casa, ni coche, ni esposa, ni hijos, ni transportes. Pero nosotros, ¿qué tenemos? La mayoría tiene casa, aunque sea casa rentada. Nosotros tenemos familia, hijos, familia. Sí, también tenemos comida. Pero Jesucristo casi no tenía nada. Nosotros vivimos una vida abundante, ¿sí o no? Ahora, comparando la vida de antiguos, comparando a Jesucristo, más ricos somos, más ricos, sí. Nosotros tenemos tele, podemos utilizar internet, con celular podemos comunicar con los que están muy lejos. Mantenemos una vida abundante, tan abundante, es cierto. Pero Cristo no tenía nada, pero Jesús fue envidiado y odiado por la gente. Como la película Pasión de Cristo, en esta película está mostrando acerca del sufrimiento de Cristo.
por solo unos días de su sacrificio, ¿sí? Pero cuando pensamos acerca del sufrimiento de Cristo, no debemos pensar solo unos días de su último tiempo de la vida. No solo vamos a pensar su padecimiento de la cruz, sino toda su vida, desde su nacimiento, cómo vivía Él. Nosotros debemos aprenderlo y debemos imitarlo. ¿Usted qué opina? Cuando falta algo, puede ser desanimado mucho, ¿sí? Puede ser afligido, sí, mucho. Pero cuando meditamos la vida de Cristo, podemos quitar este corazón desanimado y entristecido, ¿sí? Al ver a nuestro Señor. Usted, vamos a pensar, ¿cómo Él nació? ¿En dónde nació? Belén. ¿En dónde? Cuando llegaron José y María a Belén por censos, ¿sí? Pero no podía buscar hotel o alguna casa donde podía quedarse. Pero ya llegó su tiempo de parto. Cuando nació Jesucristo, ¿en dónde Él nació? En una jaula. Fue acostado en el pesebre. Hay algunos que nació así, en jaula, y fue acostado en el pesebre. Ninguno. Ahora en hospital o alguna casa privada pueden nacer. Pero Jesús cuando nació, así nació, tan pobremente. También donde vivía, en Nazaret. Fue llamado Nazareno. ¿Qué significa? Era un lugar muy pueblo, provincia. El pueblo muy pobre. Por eso la gente cuando inició Jesucristo predica el evangelio, lo menospreciaron. Oh, eres de Nazaret, Galilea. En Galilea no nace alguna buena. Así ellos menospreciaron. Tampoco fue alguna escuela. Por eso cuando Jesús predicaba, la gente pensó, Él no aprendió, no estudió. Pero ¿cómo sabe la letra? Así hablaba. Usted sabe, Jesús, aunque no menciona mucho acerca de su vida de tiempo de niñez y juventud, podemos imaginar fácilmente cómo vivía Él. Creo, Él trabajaba con su padre José. No es padre real, pero Él lo adoró como su padre. Con Él trabajaba como un carpintero. Un carpintero. Ahora es buena profesión. Sí, gana bien, sí. Pero antes, no creo, ganaba bien. También en la familia de José hubo muchos miembros, ¿sabe? José y María. Los demás, ¿quién estaba? Jesús menos 7 hermanos tenía. ¿Sabe quién era? Primero, Josué y Jacobo, Judas y Simón. Los demás hubo más de hermanas. Hermanas significa más de 2. Incluye Jesús, ¿cuántos son? 7 hermanos vivían en misma casa. Su padre trabajaba como carpintero. ¿Qué opina? ¿Fue fácil para mantener su casa? No creo. Por eso Jesús nunca ha enviado a algún otro
otra ciudad grande como Jerusalén para aprender algo. Como una persona normal, como un pobre, trabajaba, ayudaba, adoraba a sus padres y sus hermanos. También cuando llegó en la edad de 30 años, él inició trabajo, el trabajo oficial para cumplir su misión. Él primero escogió sus discípulos, ¿sí? Y andaba varios lugares, en toda la República de Israel. Él andaba, no solo para los israelitas, los que estaban alrededor de Israel, como la tierra de Samaria y Tiro y Sidón, hasta los gentiles podían escuchar la palabra de Cristo, también fueron sanados por la gracia de la obra de Jesucristo. Estaba muy cansado, hasta sus discípulos sufrían mucho. A veces faltaba la comida, por eso cuando pasaba algún campo de trigo, ellos cosecharon. Por eso los judíos les acusaron. ¿Qué está haciendo en el día de reposo? A veces con piedra ellos querían apedrearla a Jesús y sus discípulos. No tenía mucho dinero, por eso cuando viajaba a otra ciudad, ¿dónde dormía Jesucristo? En el campo, en cerro, en montaña. A menudo él dormía. ¿En dónde? En Monte Sión, ¿sí? Getsemaní, allá. Hasta el día que fue arrestado, él oraba con sus discípulos. Así él sufría tanto. Pero el sufrimiento de Jesucristo más pesado era otro. Mirando la gente, mirando a los pecadores, Jesús lloraba. Cuando él miraba los enfermos y pecadores, él sentía muy triste. Por eso, a veces él lloraba. Usted sabe, vamos a buscar San Juan 11. En San Juan 11, ¿qué aconteció? Jesús resucitó Lázaro, ¿sí? De los muertos. San Juan 11, capítulo 11, versículo adelante de la tumba de Lázaro, 32, versículo 32 al 35. Leamos juntos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, y se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 35, leemos juntos otra vez. Jesús lloró. Jesús, cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro, él miraba. Los que estaban ahí alrededor, ellos también lloraron. María, hermana de Lázaro, y Marta también lloraba. También hablaba, sí, estaba
Si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero tú no estabas aquí. Por eso mi único hermano murió. Pero Jesús sabía, Él resucitará al rato, ¿sí? Pero Jesús lloraba con ellos. Jesús lloró. ¿Por qué Él lloró? ¿Para Lázaro? No. Al rato será resucitado. Pero Jesús lloró para los demás. Aunque ellos lloraban para consolar a María y Marta, pero ellos también son muertos espiritualmente. Usted cuando vaya a la casa de Ruto, ¿qué hace? Lloran, ¿sí? En la casa de funeral no hay ninguna alegría, sino hay solo dolor y triste. Por eso la gente llora en la casa de luto. Jesús los miró, que habían muertos, estaban muertos espiritualmente. Él lloró. Como este versículo más corto que todos los versículos, entre todos los versículos que están escritos en la Biblia, este versículo, San Juan capítulo 11, 35, es el versículo más corto, ¿sí? Pero en este versículo tan corto se muestra acerca de nuestro Cristo. ¿Qué corazón tenía? ¿Qué sufrió tanto al ver a los pecadores? A sus ojos asomaron con las lágrimas cuando miraba a los enfermos, a los pecadores. Por eso cuando miraba a algunos pecadores o enfermos, especialmente como entre los enfermos, más grave era leproso. Un leproso en el capítulo San Marcos ya apareció, en el capítulo 4 de San Lucas también aparecieron. Ellos, un leproso entero, ya acercó a Jesucristo. Apostrando, le pidió al Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Cómo reaccionó Jesucristo al verlo? Si yo quiero, tocándole, se ha sanado, se ha limpiado. Él con su mano tocaba al enfermo demasiado. Él tenía corazón tan misericordioso, sí. Por eso él lloraba, tenía corazón tan triste al ver a los enfermos y pecadores. Los enfermos se representan los pecadores, ¿sí? Los enfermos espirituales. Nosotros sabemos, al fin Él murió en la cruz. Él dio su vida como una ofrenda, de una oveja. Pero Él sabía qué va a pasar en el futuro. Usted sabe, en el monte Getsemaní, Él sufría tanto, mirando lo que ha de venir, ¿sí? Por eso, Él cuando oró, ¿cómo oraba? Con mucho sudor. El sudor que se cayó convertido como sangre, así. Vamos a ver San Juan, San Mateo primero, vamos a ver San Mateo, capítulo 26. En este versículo nosotros podemos entender
acerca del sufrimiento de Cristo. 26, versículo 36 al 39. 36 al 39. Leamos juntos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro, a los 12 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre sus rostros y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Son versículos que se muestran bien acerca de la condición de Cristo de aquel tiempo. Después, unas horas, será arrestado. Sufrirá tanto. Pero ante el acontecimiento muy grande, Jesús quería orar. Por medio de esta palabra, nosotros debemos aprender. Cuando llega alguna cosa grande o algún acontecimiento que sucede en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Antes de reaccionar o actuar algo, primero debe pedir al Señor: Señor, ¿por qué me permitiste esto? ¿Qué quieres en esta situación? Para calmarse nuestro corazón, para tranquilizarse, debemos orar ante el Señor. Antes de accionar algo, debemos orar ante el Señor. Jesucristo también oraba. ¿Qué dice? Entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Cómo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué significa? Hasta la muerte. Mi corazón por el dolor ya llegó hasta la muerte. Puede ser el dolor más grave, ¿sí? Jesús sentía así. Cuando nosotros llegamos a alguna cosa como enfermedad, cuando llega sentimos el dolor. Pero cuando llega a punto de iniciar algo, sentimos algo. Pero Jesucristo conocía desde antes qué va a pasar en el futuro. Vendrá la vergüenza y sufrimiento, dolor. Ejemplo, cuando nosotros vayamos al hospital por alguna vacuna, cuando un niño para vacunar, ¿qué hace? Si muestra ante los ojos de bebé vacuna, ¿qué haría? Sorprende, llora mucho, no puede vacunar. Por eso, escondido, así pica. Entonces, aunque pica un poco, puede llorar, pero en corto tiempo. Pero si mira desde el principio, vacuna muy grande, doloroso, si lo mira, debe vacunarme, tendrá más dolor. Así Jesús sabía qué va a pasar en el futuro. Por eso le dolía más que otros. ¿Sí? Él conoce todo. Los discípulos no conocían nada. Por eso ellos acostaron, durmieron. ¿Jesús podía dormir en tranquilo? No, al contrario. Hasta la muerte se dolía. Le dolía mucho. Por eso su cuerpo conocía
el dolor de la muerte. Su cuerpo era igual que de nosotros. Como nuestro cuerpo es débil, su cuerpo también. Cuando se ha azotado, sentía mucho dolor como nosotros. Por eso él, su cuerpo, no quiere pasar este sufrimiento de la cruz. Por eso él así oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es su deseo de carne. Sí, pero ¿qué es la diferencia de su corazón, de Jesucristo? Así él pidió al Señor: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Deseo de Señor. Él obedeció ante Señor. Nosotros también. Por eso toda la noche, cuando fue arrestado, fue avergonzado mucho por los sacerdotes. Fue golpeado, escupido, azotado, desnudado. Cuando murió en la cruz, también. Primero, él cargó su cruz. Hasta ahora, en Jerusalén hay un camino, un sendero, ¿sí?, donde pasaba Jesucristo cargando su cruz, pero 14 puntos hay donde se cayó Jesucristo. 14 veces él se cayó. Él caía, se caía. Más de 14 veces. Al final fueron clavados sus manos y sus pies. Allá en la cruz, sobre la cruz, sufría más de 6 horas. Derramó su sangre. Tenía sed. Al final, antes de morir, él gritó ante el Señor. Él hablaba varias palabras, pero nosotros recordamos: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué significaba? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él fue abandonado, desamparado por Dios. ¿Por qué? Para salvar los pecadores. Él sufría tanto, él le dolía tanto, sí. Usted sabe, el corazón de Cristo, conociendo el dolor, él lo pasó, el dolor de su cuerpo. Jesucristo es nuestro Señor, el Dios verdadero. Él era creador, el Dios todopoderoso. No hay ningún falto a Él. Pero a propósito, vino al mundo, sufría tanto. Él vivía más de 33 años con mucho sufrimiento. ¿Para qué? ¿Por quién? Por el amor de todos hombres, todos pecadores. En este mundo también, las madres o los padres se sufren, trabajan tanto, mucho, para sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. El amor se mueve. El amor cambia nuestro corazón. Cuando vive como un soltero, no tiene mucha responsabilidad. Por eso sea mucho flojero, ¿sí? Flojería, perezos, no quiere trabajar. Pero en caso, cuando tenga su hijo, su familia, ¿qué hace? Trabaja tanto. Puede ser mucho trabajador,
hay algunos malos, ¿sí? Son discapacitados, sí, espiritualmente. Pero si fuera un padre correcto y una madre adecuada, sufrirá tanto por sus hijos. Es el amor de papá y el amor de mamá. Nuestro Padre, Dios también, tenía el mismo corazón, el corazón de Jesucristo, que amaba a todos. Hoy vamos a ver un versículo tan interesante, importante. Isaías, capítulo 63. Isaías 63. 63, versículo 8 al 9. Isaías 63, 8 al 9. Leamos juntos. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la angustia. Aquí está hablando acerca de Dios, Señor Dios. No está hablando acerca de Jesús. Cuando su pueblo de Israel, por su pecado, Dios lo castigó, fue esparcido a todo el mundo. Tenía mucho dolor, ¿sí? Pero, ¿qué dice? 9. En toda angustia de ellos, él significa Dios, fue angustiado. En la angustia de ellos, en el dolor de ellos, Dios también fue angustiado. ¿Qué significa? Tiene el mismo corazón. El ángel de su paz lo salvó. Cuando llega a algún punto que no podía aguantar a su pueblo, Señor mandando su ángel, ya lo salvó. También, ¿qué dice? En su amor y en su clemencia es misericordia de él. ¿Qué hizo? De su paz lo salvó. Por el amor, por su misericordia, los salvó a los judíos. En su clemencia los redimió. Redimir es salvar, ¿sí? Redimió y los trajo y los levantó todos los días de la angustia. ¿Qué significa? El Señor, el Padre Dios, tiene el mismo corazón de Jesucristo. Normalmente nosotros sabemos, Jesucristo, su apariencia, ¿qué significa? Es presentación del amor de Jesucristo. En la cruz, ¿qué podemos entender? El amor, la misericordia de nuestro Señor. Aunque Dios castigaba su pueblo también, Señor Dios también estaba con ellos. ¿Qué opina? Cuando un hijo pródigo salió de su casa de padre con malos amigos, estaba en algún lugar tan malo, también allá gastaba todos, se hizo muy pobre, cuidaba a los cerdos, tenía mucha angustia. Aquel tiempo, ¿qué opina su padre? ¿Cómo vivía? ¿No sentía nada? No, él también le dolía mucho su corazón, esperando. Él sabía, cuando sale su hijo, él pensaba su futuro. Será quebrantado, no tendrá nada. Al final, sufrirá, al final regresará a mi casa. Por eso,
en toda angustia de su hijo pródigo, también estaba su padre con él. Puede pensar. Un hombre solo por pensamiento puede estar con otro, pero realmente no puede estar juntos. Pero nuestro Señor puede estar juntos con nosotros. Como Jesús vivía con los judíos, los enfermos, como pobres, siempre Él andaba con ellos. Cuando tenía hambre, sus discípulos, Jesús también. Cuando fue apedrado, Jesús también. Cuando dormía en el campo o en el cerro, Jesús también. En toda nuestra angustia, nuestro Señor está con nosotros. Es muy importante. El Señor, desde el principio, cuando nuestros antepasados, Adán y Eva, se cayeron, pecando contra Dios, Señor sabía. Desde aquel momento Jesús hizo plan para salvar a los pecadores. Por mucho plan, por mucho tiempo, nuestro Señor conocía a nuestra angustia, nuestro sufrimiento. También preparó, al final mandó nuestro Salvador Jesucristo. Así, nosotros sabemos el sufrimiento de Jesucristo, el sufrimiento y su padecimiento de Jesucristo. No solo Él, sus discípulos, ¿cómo vivían? Ellos vivían alguna vida tan tranquila como personas normales. No, al contrario. Como Jesús sufría tanto cuando vivía en este mundo, los discípulos también mantenían misma vida como la vida de Cristo. Jesús también les enseñó desde el principio: síganme, los haré pescadores del hombre. Pero para que sea pescador del hombre, ¿será fácil o difícil? No. Un pescador para pescar es fácil o difícil. Es difícil, debe trabajar mucho. Vamos a ver San Lucas capítulo 9, capítulo 9, versículo 23. Desde 22 al 23. Leamos juntos. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús habló, si alguno quiere venir en pos de mí, quien quiere seguir a mí, ¿qué necesita? Debe negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo, porque su cuerpo no quiere el sufrimiento. Pero cuando niega puede pasar. Tome su cruz. Aquí, ¿qué dice? Cada día. Ayer yo tomé mi cruz, pero hoy no quiero. Ya, cargué. Hoy estoy muy libre. ¿Puede ser así? No, cada día. Ayer tenía mi cruz. Hoy también tendrá mi cruz. Tome su cruz cada día y sígueme. Antes de hablar esto, Jesús habló: yo voy a ser sufrido.
por los escribas, ancianos, será desechado. También será muerto. Luego resucitaré al tercer día. Así habló. Él, antes de hablar a los discípulos, él habló acerca de su sufrimiento. Yo soy el modelo de ustedes. Yo soy el ejemplo de ustedes. Como yo sufro, ustedes también deben tener el mismo corazón. Es cierto. Tal como dijo Jesús, sus 12 discípulos sufrieron tanto. Primero, el discípulo Jacobo ya murió por primera vez con el cuchillo. Pedro fue crucificado al revés en Roma. Todos discípulos sacrificaron sus vidas. ¿Cómo sacrificó Jesús en la cruz? Hasta último apóstol Juan también, él sufría. Él fue aislado en una isla, así. No solo los discípulos, nosotros también debemos seguir a ellos. Primero, cuando nosotros sentimos algún dolor, por alguna angustia, por falta de algo, meditamos a nuestros antepasados. ¿Cómo vivía nuestro antepasado? Padre de la fe, Abraham. Él también sufría tanto. Para seguir al Señor, él dejó todas cosas. Su hijo Jacob también, por más de 20 años, para conseguir sus esposas y también para mantener su familia. Sufría mucho. ¿Sí? También saben, nosotros conocemos acerca de la vida de José. Él fue vendido cuando él tenía más o menos 17 años. Él era joven, pero él fue vendido como un esclavo. Allá el lugar donde no está ninguna su familia o ninguno amigos estaban allá en Egipto. Estaba solo por más de 13 años hasta que sube a la posición muy importante como gobernador de Egipto. Por 3 años él sufría tanto, pero nunca se quejaba contra el Señor. Siempre aceptó. Él tenía fe acerca del Señor. Por eso cuidaba bien. Cuando hubo tentación, él cuidó, mirando al Señor. Él conocía que el Señor estaba con él. Cuando nosotros llegamos a alguna situación tan difícil, o dolor, o angustia, siempre debemos levantar nuestros ojos al Señor. Señor, Él cómo sufría, cómo aguantaba su padecimiento para nosotros. Cuando tengamos algún sufrimiento y dolor, es buena oportunidad. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. 12 al 16. Leamos juntos. Amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón y malhechor, y por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como personas del mundo, por su pecado, se sufre, ¿sí o no? Por su culpa, se sufre la gente. Pero nosotros no debemos ser sufridos por cosas malas. Verso 15 dijo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, y por entremeterse en lo ajeno. Pero, aunque mantenemos bien nuestra vida cristiana, vendrá algún sufrimiento o padecimiento. Por eso, versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, por ser cristiano, puede venir algún sufrimiento. Sin causa, nos odiar a algunas personas, ¿sí? También por causa de otro, también podemos tener sufrimiento. En Job, que dice, el hombre nace por el dolor, ¿sí? Desde el nacimiento llorando, ¿no? Nacemos, ¿sí? Nacimos llorando. Cuando muere, llorará más personas. Esa es la vida de humanidad. Pero hay otro dolor como cristiano. Por eso aquí dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por esta epidemia, por el coronavirus, hay algunos hermanos que están sufriendo. Nosotros debemos orar por ellos. También los hermanos que están en sufrimiento, también mirando al Señor, pueden sufrir. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en esta situación tan difícil, también podemos recordar, ya ha dado su gracia hasta ahora. Por la gracia del Señor, sin problema, hasta hoy vivíamos, ¿sí? ¿Sí o no? Él nos dio todas cosas. Solo ahora sentimos falta algo, falta de salud o falta de alguna cosa. Pero, ¿qué significa? Hasta ahora, Señor nos ha dado todas cosas, nos ha guardado con sus manos. Por eso, con la tranquilidad, hemos vivido hasta ahora, ¿sí o no? Sí. Pero debemos pensar, cuando vivamos en este mundo, siempre estará el sufrimiento o aflicción. Solo cuando vayamos al reino de los cielos, se acabará todos, ¿sí o no? Filipenses, vamos a ver. Filipenses, capítulo 1. Después de Efesios, hay Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. Leamos juntos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Señor, causa de Cristo, nosotros ya recibimos su gracia. Pero aquí, ¿qué dice? No solo que creáis en Él, no solo creemos en Él. Para creer, ¿qué necesita? No necesita ningún esfuerzo, solo con cabeza. Escuchando palabra, aceptando palabra, puede creer por el corazón, ¿sí o no? No necesita mover nuestro cuerpo. Pero después salvo, ¿qué necesita? Aquí dice, no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padezcar, ¿qué significa? Tener sufrimiento o dolor. Debe esforzarnos para seguir al Señor. Creer en el Señor es muy fácil. A los discípulos, cuando Jesús hablaba, predicaba palabra, ellos solo escuchando podían creer en Él, ¿sí o no? Pero para seguirle, cuando Él dijo, síganme, los haré pescadores del hombre. Para seguir a Él, ¿qué necesita? Debe dejar, debe caminar, debe tratar muchas cosas para seguirle. Es padecimiento, el dolor, ¿sí o no? En nuestra vida también, así. Nosotros debemos pensar, para imitar a nuestro Señor, ¿qué necesitar? Primero, debemos enfocar nuestros ojos a Él. Vamos a volver, Hebreos capítulo 12, el versículo, lo que acabamos de leer. En capítulo 12, versículo 1, está hablando, hay muchos testigos que pasaron, los antepasados. Ahora nosotros también debemos ser buen testigos. Debemos correr en la carrera, como un corredor corre en el campo, ¿sí? Estadio, ¿cómo corre? Usted un corredor para correr bien, ¿qué necesita? Mirando cualquier lugar puede correr. Debe poner sus ojos, ¿a dónde? A la meta. Así, ¿quién es nuestra meta? Es Jesucristo, Jesús. Por eso, versículo 2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Han puesto sus ojos, ¿sí? Jesús también, para cumplir la misión que el Señor le dijo. Siempre miraba, han puesto sus ojos a la meta. Nosotros también. Cada uno de nosotros tenemos la posición. Yo como un pastor, como un misionero. Algunos de ustedes como servidor, como trabajador, como servidora. Cada uno fueron llamados en el Señor. Son muy, muy importantes para cumplir nuestra misión. Es la obra más preciosa que el Señor nos cargó. Para cumplir esta misión, ¿qué necesita? Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué significa? Usted cuando mira alguna imagen o alguna pintura bonita, ¿qué hace? ¿Ya? Debe poner sus ojos para vigilar, para ver detenidamente. Así nosotros, en nuestra vida cristiana, para imitarlo al Señor, debe poner nuestros ojos. Algunos ponen sus ojos a otras cosas. Si algunos ponen sus ojos a alguna otra persona, alguna mujer ajena, será quitado su vida cristiana. Algunos ponen sus ojos a los tesoros, riquezas, cosas vanas.
como Salomón. Él tenía muchas cosas. El Señor le dijo toda bendición, pero al final sus ojos pusieron a las mujeres ajenas. Por eso se perdió su testimonio. Como Sansón. Ahora, ¿en dónde pusieron? Han puesto sus ojos ahora. Como hoy aprendimos, Jesús han puesto sus ojos a la cruz, a la meta, para llevar a cabo de su misión. Jesús pusieron sus ojos. Ahora, nosotros somos cristianos que seguimos al Señor. Nuestros ojos también debemos poner al Señor, ¿sí o no? Es nuestra vida cristiana. En mismo libro de Hebreos capítulo 2, vamos a ver. Hoy vamos a meditar acerca de nuestro Señor, especialmente acerca de su padecimiento. Capítulo 2, versículo 9 al 10, leamos juntos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra y causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando Jesucristo para que sea salvador de todos los pecadores. Él debía pasar el sufrimiento, padecimiento de la muerte. A fuerza, Él quería conocer la muerte, el dolor para nosotros. Es muy importante. Podemos pensar, Señor, por otra manera puede salvar a nosotros, ¿sí? ¿Qué opina? Dios, para salvarnos, solo por su palabra. O yo voy a perdonar todos sus pecados. Ven acá, ven a mí. Puede hablar, Señor. Él tiene autoridad. También Él podía vivir con no mucha aflicción. Puede nacer alguna casa rica. Usted sabe, Buda nació como príncipe de algún país. Eso también puede nacer alguna casa de rica o alguna casa de nobles. Así puede mantener su vida. No tan difícilmente, pero Él nació como nosotros, más que nosotros. El lugar más bajo, más pobre. Él quería conocer el sufrimiento de nosotros. En lugar de nosotros, Él cargó todas las cosas malas. Al final, sacrificó hasta su vida. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Él, por su dolor y recibir su padecimiento, se hizo nuestro Salvador adecuado, Salvador perfecto. Vamos a ver capítulo 5. Aquí también está hablando acerca del sufrimiento de Jesucristo. 5, 7 al 8, hasta 9, 7 al 9. Leamos juntos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, sino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta palabra muy importante. Aunque era hijo, él tenía el poder. Él podía salvar a todos muertos, todos pecadores, pero asimismo, ¿él salvó de padecimiento? No, lo dejó. Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué hizo? Aprendió la obediencia. ¿Quieres ser obedientes? Sí, pero fácilmente puedes ser obediente. No. Alguien no quiere trabajar. No quiero trabajar, no quiero, pero yo quiero obedecer al Señor. ¿Automáticamente puede ser obediente? No. Aquí está hablando. Por lo que padeció, por el padecimiento, por el dolor, sufrimiento, podía aprender la obediencia. Hasta Jesucristo, para aprender la obediencia, Él padeció, pasó este padecimiento. En nuestro tiempo que pasa ahora, creo es buena oportunidad para probar nuestra fe, nuestro corazón. ¿Qué opina? Sí. Si pasamos bien este tiempo, creo crecerá nuestra fe. Si no pasa, se cae. Será más peor. Sí, es cierto. Pero recuerde, Señor conoce todo. Sí. Nosotros debemos pensar al Señor. Como esta palabra. Capítulo 3, un versículo más, leamos juntos. Capítulo 3, versículo 1. Leamos juntos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En Hebreos sigue está hablando que ponga sus ojos en el Señor, considere mucho, medítalo, imitarlo. ¿A quién? A Jesucristo. Es único, nuestro meta. Aquí. ¿Quiénes somos? Hermanos santos. Es palabra tan bonita. ¿Sí? Hermanos santos. No somos hermanos carnales, sino somos hermanos santos. ¿Quién son? Participantes del llamamiento celestial. Llamamiento celestial. Señor del cielo nos llamó. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considera. ¿Qué significa? Debe pensar mucho. Debe poner más atención en el Señor. Como apóstol, quien trabaja en lugar de su amo. También sumo sacerdote, quien trabaja en lugar del pecador para conectar el pecado con Dios justo. Jesús es el mediador de nosotros, ¿sí? Por eso así hablando, eso será apóstol o sumo sacerdote de nuestra profesión. Es Cristo. Señor conoce a todo sufrimiento de nosotros. Por eso en otro versículo que dice, nosotros podemos llegar ante altar del Señor para pedir ayuda de Él, porque Él conoce a todos. Él no vivía como un príncipe o rey que no conoce la vida de personas normales. Señor vino al mundo, vivía con nosotros, sufría como nosotros, más que nosotros. Él conoce el dolor de nosotros. Solo Él puede consolar a nosotros. Él puede animarnos, puede resolver a toda aflicción y dolor de nosotros.
Espero que cuando siente alguna cosa mala o viene aflicción o dolor, en este caso, parando por un tiempo, con corazón tranquilo, medite al Señor, cómo Él vivía, cómo Él superó de todas cosas malas. Entonces nosotros también podemos pedir al Señor. Puede pedir la ayuda del Señor. Entonces Señor siempre nos ayudará, siempre estará con nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros pasemos este tiempo con la fe, con corazón que confía en el Señor. ¿Sí me explico? Sí. Hoy, el tema de hoy es este. La pasión de Cristo, su sufrimiento. Somos imitadores de Él. Siempre lo recordamos. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos hecho sus hijos. Por su gran amor y misericordia, nos hiciste como sus hijos y su esposa, que van a vivir en el reino de los cielos. Sabemos que cuando llega último tiempo, la gente sufrirá más, como este tiempo que pasa por pertenencia, por falta de economía, tendrá hambre y dolor, enfriará los amores entre los hombres. Pero nosotros sabemos que cuando miramos más acercando su venida, cuando tú vengas, sabemos que estaremos en el reino de los cielos. Allá viviremos en toda paz y tranquilidad. No sabemos qué ha preparado por nosotros, pero sabemos que son las cosas perfectas y eternas. No queremos vivir largamente en este mundo, sino queremos vivir en tu reino, contigo en el reino de los cielos. Gracias por permitirnos esta esperanza tan grande. Oramos para los hermanos que están sufriendo en todos lugares. Provee las cosas que necesitan ellos conforme su necesidad. También consuélalos con tu palabra. Cuando miramos tu sufrimiento que había tenido, nosotros podemos ser consolados, también podemos aguantar. Gracias por tu palabra que nos permitió hoy. Solo siempre queremos ser cristianos dignos ante sus ojos. También queremos testificar buen testimonio a la gente que está alrededor de nosotros. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Y oramos en el nombre de Cristo que nos ama siempre. Amén. Gracias.